Muy buenas tardes, respetado profesor Hilario Campos, compañeros, público presente. En esta hermosa tarde que nos ha regalado nuestro gran Dios, mi grupo conformado por Elvia Beitia, Arely Romero, María Montezuma, Gevis Martínez y mi persona José Elia Charre tenemos el placer de hacer esta exponencia sobre la dinámica oceánica. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a nuestra exponencia. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Arely Romero y hoy les voy a hablar del tema corrientes marinas. Se denomina corrientes marinas a un tipo de movimiento característico de las aguas que constituyen los océanos y los mares más extensos y que se deben principalmente a la rotación de la Tierra, a los vientos y a la ubicación de los continentes. Causas de las corrientes marinas. Tenemos los movimientos terrestres, tanto la traslación como la rotación del planeta ocasionan movimientos constantes de las masas de agua, aunque en muchos casos estas se desplacen en dirección contraria a la rotación de la Tierra. Los vientos planetarios. No es cierto que los vientos ocasionan lo que es directamente las mareas, pero sí contribuyen a ello, al desplazar no solo las aguas de lo que es la superficie, sino además movilizando la atmósfera para hacer circular la energía calórica del ambiente. Las surgencias de aguas frías es entre lo que es las aguas profundas del océano, que son frías. También tenemos lo que son densas y poseen menos energía. Estas aguas surgen hacia lo que son las superficies en zonas específicas de la zona intertropical. Tipos de corrientes marinas. Tenemos las corrientes oceánicas, las corrientes de marea, las corrientes de oleaje, corrientes de Groenlandia oriental, la corriente de Noruega. En el océano Atlántico tenemos la corriente de las Antillas, corriente del Atlántico Norte, corriente del Atlántico Sur, corriente de Benguela. En el océano Índico tenemos la corriente de las agujas, la corriente de la Australia Occidental, también está la corriente ecuatorial del sur y la corriente del este de Madagascar. En el océano Antártico, corriente antártica, corriente circumpolar antártica y la de Hero Weddell. Muchas gracias, profesor. Como siguiente punto vienen las distribuciones de las aguas oceánicas. El planeta está conformado por 5 océanos, los cuales forman el 97% de las aguas. Estos océanos son el Pacífico, el Atlántico, el Ártico, el Índico y el Antártico, los cuales tienen otros adyacentes a ellos que son los mares, los cuales son más cerrados, pocos extensos, con pocas profundidades. Entre esos hay 60 mares, que podemos mencionar el Mar Caribe, el Mar Rojo, el Mar Negro, el Mar Mediterráneo y el Mar Muerto. Ellos también componen un porcentaje de agua, al igual que el otro por ciento de agua está conformado en los casquetes polares, que es un 2%. El otro 1% representa lagos y aguas subterráneas y ríos. Vamos a ver las características de las aguas oceánicas. Entre sus características tenemos la profundidad, que dice que tiene un 3.900 dependiendo del relieve que tenga. El relieve mantiene una temperatura entre 12 y 30 grados en la parte superficial y también llega a tener entre 6 y 1 grado de temperatura. La salinidad se radica que tiene el 90%, la cual tiene que ver con el cloruro en el agua, el cloruro y el sodio en el agua, casi en todos los océanos. La densidad tiene que ver con la salinidad, la temperatura y la presión.
Toda esta al final se refiere que depende de la salinidad, así mismo va a ser la densidad que tenga el océano. El color del océano se debe a la luz que el sol refleja en él, pero lo que hace es que él mismo adquiere su color, porque si tiene un rojo va a representar un color más tenue al que tiene, o sea que va a ser más fuerte al color que tiene en ese momento. Muchas gracias. Buenas tardes, profesores y compañeros. Les voy a hablar del tema dinámica de los océanos. Desde que se formaron los océanos contienen la mayor parte del agua líquida de la Tierra. Su funcionamiento determina el clima y permite explicar la diversidad que hay en nuestro planeta. Llamamos océanos a las grandes masas de agua que separan los continentes. Como primer punto, dinámica oceánica. Estudia los diferentes movimientos de las aguas oceánicas, como las olas. Debido a su acción del viento, el agua se mueve en forma de cilindro. Y cuando el cilindro llega a la costa y roza en fondo, en cambio las mareas son originadas por la fuerza de atracción gravitatoria, en conjunto que la luna y el sol ejercen sobre la Tierra. Y bueno, las corrientes oceánicas pueden ser causadas por la diferencia de salinidad y de temperaturas existentes. Otro punto es la importancia de las aguas oceánicas, que radica en la erosión y transporte de materiales que permiten la formación de diferentes tipos de ecosistemas en las costas, como son las playas, marismas o las razas mareales. Profesor, compañeros, a mí me corresponde hablarle hoy sobre la fuerza que gobierna los movimientos de los océanos. ¿Cuáles son esas fuerzas de movimiento de los océanos? Es cuando la gravedad actúa sobre las masas de agua de diferentes densidades y junto con la rotación de la Tierra y los vientos se producen estas fuerzas acompañado de la corriente en los océanos. Hay que considerar que estos procesos tienen impacto sobre el clima y también influyen sobre los entornos marinos. Muchas veces estos movimientos en los océanos ocurren con una principal formación de corrientes marinas en los vientos planetarios. También se produce por diferentes densidades, como incluye la temperatura, la salida de las aguas del mar. La clasificación de las fuerzas del océano la podemos mencionar entre, bueno, que son las fuerzas externas y fuerzas internas. Las fuerzas externas están ejercidas sobre los bordes de los fluidos. Podemos ver el esfuerzo que tienen los vientos manejado por la temperatura, o sea, la evaporación. También tenemos entre las fuerzas internas, están ejercidas por todas las particularidades del agua. Incluye el campo interno de depresión, o sea, la presión y la fuerza de los mares, que influyen en los movimientos o clasificación, que son las fuerzas externas e internas de los mares. Gracias. Muy buenas tardes. Estaré hablándoles sobre el último punto, el cual es fuerza de presión y ecuación del movimiento. Primer punto, hablaré sobre la presión. Se describe como presión al acto y resultado de comprimir a la coacción que se puede ejercer sobre un sujeto o cuerpo o conjunto que permite expresar el poder o fuerza que se ejerce sobre un elemento o un cuerpo en una cierta unidad de superficie. También se puede decir que la presión hidroestática es aquella que ejerce un fluido en reposo sobre sí misma, debido a su propio peso. La inmensa mayoría de los materiales presentes en la Tierra se encuentran en estado fluido.
ya que en forma de líquidos, ya sea en forma de líquido o en forma de gases. Muy bien, ahora le estaré hablando sobre la ecuación del movimiento del océano, sobre la capa Ekman. Se dice que la dirección del movimiento en la capa Ekman varía con la profundidad y los detalles son muy complicados, pero se considera solamente que el estadio estacionario es un resultado importante que sea neto, es decir, por mediado verticalmente en la capa Ekman. Se dirige perpendicularmente a la dirección del viento a la izquierda en el hemisferio sur y a la derecha por el hemisferio norte. Muchas gracias y que Dios me los bendiga. Bendiciones.